Vamos a resolver el siguiente circuito del teorema de Norton, el cual nos pide determinar la corriente y el voltaje en la resistencia 2 mediante el equivalente de Norton. Aquí observamos que hay una fuente dependiente, así que nuestro análisis va a ser un poco diferente. Primero lo que tenemos que hacer es cortocircuitar la salida de la resistencia que nosotros queramos aplicar el teorema. En este caso sobre R2 cortocircuitamos y nosotros decimos que por ahí va a pasar la corriente de Norton. Nosotros la podemos proponer en el sentido que nosotros queramos. En este caso yo lo puse hacia abajo. Posterior a eso hay que encontrar esa corriente, que es la corriente de Norton, mediante el análisis de circuito de lo demás. En este caso pues podemos aplicar el teorema de mallas o teorema de nodos. Si aplicáramos mallas tendríamos tres mallas y si aplicamos nodos únicamente aplicaríamos nodos en el voltaje en C. Así que nos conviene aplicar el método de nodos. Así que lo primero que tenemos que hacer es proponer la dirección de las corrientes en cada resistencia en el sentido que nosotros queramos. En este caso yo las puse todas hacia la derecha. Y empezamos a plantear nuestras ecuaciones de potencial. Entonces decimos que para el nodo C todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Entonces decimos que más la corriente en R1 menos la corriente en R3 menos la corriente en R5 va a ser igual a cero. Aquí observamos que la corriente en R3 va a ser igual a la corriente en IX. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Pero por lo mientras vamos a representar las corrientes mediante la ley de Ohm. Entonces es voltaje sobre resistencia, pero el voltaje va a estar definido mediante los potenciales. Entonces nosotros decimos que del potencial más positivo al más negativo va a haber una resta. Entonces para el caso de la resistencia 1 sería voltaje en D menos voltaje en C sobre su valor de la resistencia, sobre R1. Menos de la fórmula de la corriente en R3 sería voltaje en C menos voltaje en B sobre la resistencia 3, menos de la fórmula voltaje en C menos voltaje en A sobre R5 igual a cero. Ahora aquí en el circuito observamos que nosotros pusimos nuestra tierra abajo, entonces el voltaje en A y voltaje en B va a ser igual a cero. Entonces podemos cancelar eso de arriba y nos quedaría de la siguiente forma. Y aquí lo que hay que hacer es factorizar los términos comunes. En este caso el término común es voltaje en C, entonces lo factorizamos, sacamos el menos hacia afuera y sumamos todos los productos que hay adentro. Uno sobre la resistencia 1 más uno sobre la resistencia 3 más uno sobre R5. Y ya agregamos el término que nos falta, que en este caso es voltaje en D sobre resistencia 1. Esto va a ser igual a cero. Ahora intentamos despejar voltaje en C. Pasamos el voltaje en D sobre R1 al otro lado como negativo. Y hacemos las operaciones correspondientes y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí observamos que tenemos dos incógnitas, pero podemos obtener una observando el circuito. Aquí nosotros vemos que el voltaje en D, como está referenciado a tierra, podemos aplicar una expresión. Entonces el voltaje 1 va a ser igual al potencial más positivo menos el más negativo. En este caso el más positivo, según la fuente, es D. Entonces sería voltaje en D menos voltaje en B. Voltaje en B es 0, entonces el voltaje 1 va a ser igual al voltaje en D. Entonces el voltaje en D va a ser igual a 20. Y ya podemos sustituir ese 20 en la formulita de acá y nos quedaría una incógnita. Entonces si despejamos voltaje en C, los menos se cancelan y nos quedaría la operación de la siguiente manera y nos da un total de 11.42 volts. Entonces ya tenemos el potencial en C y a partir de ese podemos calcular los voltajes y las corrientes sobre R3 y sobre R5. Entonces calculamos las corrientes, para eso necesitamos el voltaje y sabemos que el voltaje va a ser igual a la diferencia de potenciales del más positivo al más negativo. Entonces para R5 es voltaje en C menos voltaje en A, pero voltaje en A es cero, entonces el voltaje en R5 es 11.42. Para sacar la corriente únicamente se divide ese voltaje sobre la resistencia 5 y nos quedaría 114.28 miliamperes, que es la corriente en R5. Y hacemos lo mismo para la corriente en R3. Va a ser el potencial más positivo, voltaje en C menos cero sobre la resistencia 3 y nos daría 57.14 miliamperes, recordando que es igual a la corriente en IX. Ya que tenemos eso, tenemos la corriente en R5 y la corriente en R3,
Lo que nos faltaría es la corriente en R4, porque para encontrar la corriente de Norton nosotros vamos a aplicar nodos en el nodo A. Entonces necesitaríamos la corriente en R4. Entonces para eso lo que hacemos es observar la fuente dependiente y plantear una ecuación. Nosotros sabemos que el valor en volts de la fuente va a ser 50ix, aunque esté como ix es volts. Entonces nosotros sabemos que la diferencia de potencial va a ser igual a su valor. Entonces el potencial más positivo, que está dado por la polaridad de la fuente, es voltaje en E menos voltaje en B. Voltaje en B es 0, entonces 50ix va a ser igual al voltaje que hay en E. Entonces, despejando el voltaje en E, nos quedaría 50 por Ix. Ix ya lo tenemos, porque es igual a la corriente en R3. Y ya de ahí sustituimos los valores, 50 por 2 sobre 35. Y el voltaje en E sería de 2.85 volts. Teniendo ya el voltaje, podemos calcular la corriente en R4, porque como A es 0, entonces el voltaje en R4 sería igual al voltaje en E. Entonces la corriente es voltaje en E o voltaje en R4 sobre la resistencia 4 y nos daría un total de 285.71 miliamperes. Entonces ya tenemos estas dos corrientes y podemos aplicar ley de nodos en el nodo A para encontrar I de Norton. Entonces aplicando esa ley de corrientes nos quedaría la corriente que entra, corriente en R5 más corriente en R4 menos la corriente en Norton igual a 0. Despejando corriente de Norton es corriente en R5 más corriente en R4. Y sustituyendo los valores nos daría 400 miliamperes. Entonces esa es nuestra corriente de Norton. Como nos quedó positiva, es correcto que vaya en ese sentido. Pero ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la resistencia de Norton. Para encontrar esa resistencia con fuentes dependientes, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar o agregar un corto a la salida de todas las fuentes independientes. En este caso, para las fuentes de voltaje nosotros agregamos un corto y para las fuentes de corriente agregamos un circuito abierto. Entonces, como aquí al inicio teníamos una fuente de voltaje, le agregamos un cortocircuito y la eliminamos. Y luego de eso, lo que tenemos que hacer es a la salida agregar una fuente de voltaje o de corriente del valor que nosotros queramos, hacia la dirección que nosotros queremos también. Y a partir de ahí, entonces hay que encontrar la corriente que pasa por esa fuente. Porque al encontrar la corriente que pasa por esa fuente, podemos utilizar la ley de Ohm para calcular la resistencia que pasaría por aquí. Entonces nuestro circuito equivalente sería este. Y a partir de aquí otra vez hay que aplicar cualquier método, como nodos o mallas, para encontrar ya sea el potencial en A y saber la corriente que pasa por ahí. Y recordando que los cálculos que hicimos anteriormente no aplican para este circuito porque es uno nuevo. Entonces vamos a aplicar nuestras ecuaciones de nodos. Y primero lo aplicamos para el nodo C. Igualmente proponemos nuestras direcciones de corriente hacia donde nosotros queramos. En este caso nos quedaría menos corriente en R1, menos corriente en R3, no más corriente en R5 igual a 0. Entonces aquí respetando los signos escribimos las ecuaciones como la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces para la corriente en R1 nos quedaría voltaje en C menos voltaje en D. Para la corriente en R3 nos quedaría voltaje en C menos voltaje en B. Y para R5 nos quedaría voltaje en A menos voltaje en C sobre R5 igual a 0. En este caso vemos que los potenciales que son 0 es voltaje en D y voltaje en B. Entonces donde aparece eso lo omitimos y nos queda de la siguiente manera. De aquí factorizamos todo lo que se pueda. En este caso el voltaje A es nuestro término independiente. Nos quedaría sobre R5 nada más y factorizamos voltaje en C sobre toda la sumatoria de lo que está multiplicando voltaje C igual a 0. Aquí intentamos despejar otra vez voltaje en C. Nos queda de esta forma. Pero aquí otra vez podemos encontrar voltaje en A porque está con la fuente referenciada a tierra. Entonces nosotros podemos decir que el voltaje 1 va a ser igual al potencial más positivo, que es voltaje en A menos voltaje en B. B es 0, entonces nos quedaría que voltaje en la fuente es igual a voltaje en A, que es igual a 1. Entonces ya tenemos ese valor, lo sustituimos en la fórmula y nos queda así.
y voltaje en C nos daría de 285.71 milivolts. Teniendo ya ese voltaje, podemos calcular la corriente en R5 y la corriente en R3. Aplicando lo que hicimos anteriormente, para R5 nos quedaría el potencial más positivo, voltaje en A menos voltaje en C sobre R5. Sustituimos valores y nos da 7.14 miliamperes. Para la corriente 3 o corriente en R en IX sería lo mismo. En este caso, voltaje en C menos 0 sobre R3 nos daría 1.42 miliamperes. Ya que tenemos eso, como nuevamente necesitamos la corriente en R4, observamos la fuente dependiente y aplicamos una ecuación. En este caso 50Ix va a ser igual a voltaje en E menos voltaje en B. Voltaje en B es 0, entonces 50Ix va a ser igual a voltaje en E. Sustituimos Ix como la corriente en R3 y nos da 71.42 milivolts. Entonces ya podemos calcular la corriente por R4. Aquí como voltaje en A no es 0, entonces hacemos la diferencia. Entonces sería el voltaje más positivo, voltaje en A menos voltaje en B sobre R4. Entonces aquí hacemos la resta y luego la división y nos daría 92.85 miliamperes. Ya tenemos estas dos corrientes y podemos encontrar I1, la corriente que pasa por la fuente, mediante método de nodos en A. Entonces aplicando la ley de Kirchhoff, nos quedaría como lo que sale menos corriente en R5 menos corriente en R4 más I1 de la fuente, igual a 0. Despejando I1 nos quedaría corriente en R5 más corriente en R4 y nos daría un total de 100 miliamperes. Entonces ya tenemos la corriente que pasa por aquí. Y si aplicamos ley de Ohm, sabemos que la resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces nos quedaría 1 sobre un décimo o 100 miliamperes. Y la resistencia de Norton sería de 10 ohms. Entonces ya teniendo nuestra resistencia y nuestra corriente de Norton, ya podemos plantear nuestro circuito equivalente de Norton. Y sabemos que el equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton y agregando a la salida lo que inicialmente quitamos, que es la resistencia 2. Entonces el equivalente de este circuito de la derecha sería el circuito de la izquierda, exactamente con los valores que calculamos. Pero como el ejercicio nos pedía la corriente y el voltaje en R2, pues los calculamos en el circuito más sencillo, que es este. Entonces a partir de ahí pues observamos que tenemos la corriente total de aquí. Entonces aquí tenemos un divisor de corriente. Entonces lo aplicamos para encontrar la corriente en R2. Entonces para aplicar la fórmula sabemos que es la corriente sobre la resistencia que no queremos, en este caso Rn,